iniciar, así aprovechamos bien el tiempo, después de un jueves agotador. Pero tenemos un espacio de conversación y con esto damos inicio a esta instancia. Les doy la bienvenida a todos, todas y todes. A nombre de la Universidad Central, la verdad es que para nosotros es un gusto contar con tan interesantes panelistas, ¿no? Esta es una actividad que organiza la Escuela de Ciencias Políticas de nuestra universidad, así es que también felicitamos esa iniciativa. Y este espacio de conversación se denomina Análisis de la representación política de las mujeres en el contexto de un nuevo Chile. Yo creo que es un gran título para tener un espacio de conversación, de reflexión, de poner en común puntos de vista en relación a este gran evento, a este gran momento, que esperamos que venga aparejado de muchos cambios para nuestra sociedad. Estamos en un momento histórico muy relevante para la sociedad chilena, y donde pensamos que este momento, a propósito de las elecciones y todo lo que ha ido pasando en el último periodo, nos da mucha esperanza de que podremos ir avanzando poco a poco en un camino mucho más equitativo para todos, todas y todes. Esperamos que así sea, ¿no? Bueno, vamos a partir entonces este espacio. Priscila, disculpa que ¿sí? te interrumpa, perdona, pero es que veo que se conectó el director Marcos Moreno, que igual le hemos pedido que nos saludara también al inicio de la actividad si lograba coordinar sus agendas. No sé si le damos unos minutitos para que Marcos nos salude. Claro, director, adelante entonces. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, Neida, Priscila y las invitadas que hoy día están en el panel. Creo que esta es una iniciativa muy importante. Nosotros, de alguna manera, vamos a hablar hoy día de una innovación de política pública muy, muy importante que efectivamente está generando muchos cambios, ¿no es cierto? Y efectivamente, como el título lo señala, evidentemente también están promoviendo una transformación que todavía no logramos percibir. Y creo que conversar sobre eso es muy, muy oportuno, ¿no? La segunda actividad que hacemos en relación a los resultados de la elección del 15 y 16 de mayo. En esta ocasión vamos a hablar de la perspectiva, ¿no es cierto?, de cómo los elementos de la conformación, de la convención, de la ley de cuotas, de alguna manera generaron o están generando un efecto muy importante. Así que yo felicito a las organizadoras, a Neida y a Priscila por parte de la Universidad Central, pero también a las panelistas de ellas, colegas nuestras, que van a seguramente hoy día hacer una importante contribución a este importante análisis que todavía resta por hacer. Muchas gracias por este espacio y que tengamos una buena actividad. Gracias, Neida. Muchas gracias, director, por esta introducción y también por esta bienvenida, ¿cierto?, a todos, todas y todes a este espacio de conversación, porque tal como dice, ¿cierto?, el nombre es un conversatorio, ¿no? Aprovechando la tecnología y las bondades dentro de todo lo complejo que ha sido, ¿cierto?, este escenario de pandemia, pero que nos permite estar en esta hora todas conectadas, todos, todes y conectados en una misma plataforma. Entonces, lo primero que les quiero comentar es que vamos a contar una breve reseña de nuestras panelistas, de quienes nos acompañan hoy día. Nos acompaña Javiera Arce, ella es licenciada de Ciencias Políticas, licenciada en Ciencias Políticas y Gubernamentales por la Universidad de Chile, magíster en Ciencias Políticas también, mención Instituciones y Procesos Políticos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es profesora de la Cátedra de Mujeres y Política en América Latina, de la PUC, de la misma casa de estudio, y secretaria ejecutiva de la Unidad de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Valparaíso. Es integrante también de la red de politólogas, así es que muy bienvenida, Javiera. Nos acompaña también Julieta Suárez. Ella es profesora asociada del Instituto de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en Ciencia Política por la Universidad de Northwestern, Estados Unidos, y coordinadora de la red de politólogas No Sin Mujeres, hashtag No Sin Mujeres.
Participó en el diseño de paridad de género de la Convención Constitucional. Bienvenida, Julieta, también en esta tarde. Nos acompaña también Catalina Lagos, ella es abogada, magíster en Derecho Público y posee diplomas de postítulo en Derechos Humanos y Mujeres, Teoría y Práctica, y también en Derechos Indígenas, Medio Ambiente y Procesos de Diálogo en el marco de la consulta del Convenio 169. Actualmente es funcionaria de la Universidad de Chile, profesora del Departamento de Derecho Público de la Universidad Alberto Hurtado, coordinadora del Programa de Derechos Humanos del Instituto Igualdad y presidenta de la Comisión contra la Violencia de Género, Acoso y Abuso Sexual del Partido Socialista. Y finalmente, muchas gracias Catalina y bienvenida. Y finalmente nos acompaña nuestra querida profesora Neida Colmenares, politóloga, doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Políticas Públicas por el Instituto de Investigación Ortega y Gasset de España, magíster en Políticas Sociales y Gestión Local por la Universidad de Artes y Ciencias Sociales ARCIS, diplomada también en Género y Sociedad por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, diplomada en Docencia para la Educación Superior de nuestra Casa de Estudio USEN. Actualmente es la directora de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Central y también es académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, es académica del área de género de Flaxo Chile e integrante de la red de politólogas y la red de académicas de nuestra Casa de Estudio USEN. A todas, muy bienvenidas. Y para comenzar, algunas indicaciones que creo que nos van a servir para la convivencia en este espacio de conversatorio. Mantener, ojalá, los micrófonos apagados, porque si no se nos acopla un poquito el audio. Y lo segundo, también tratar de mantener, a diferencia de lo que a veces decimos en clases, ¿no?, las cámaras apagadas, porque también colapsa un poco nuestro sistema. Entonces les pedimos, sí, a nuestras panelistas que mantengan su cámara encendida y que nuestros participantes, si pueden apagar su cámara, se los agradeceríamos solo por esta oportunidad, ¿no? El conversatorio lo vamos a organizar de la siguiente manera. La idea es que cada una de ustedes, nuestras invitadas, cuente con 10 minutos para exponer, ¿cierto?, aquellos elementos que le parecen relevantes en la materia que nos convoca esta tarde, y que vamos a contar con 10 minutos más o menos por cada una de ustedes, para que al final de las presentaciones podamos tener un espacio de intercambio, conversación, preguntas, de tal manera que podamos respetar, por supuesto, la exposición que cada una de ustedes quiera hacer en este espacio. Así es que dicho esto, nuevamente les doy la bienvenida a todos, todas y todes. Lo digo con énfasis, a propósito también de las últimas contingencias y últimos proyectos de ley que han ingresado en materia de lenguaje, de uso del lenguaje neutro. Así es que los invitamos entonces a disfrutar esta tarde y vamos a dar inicio a este conversatorio con la presentación de Javiera Arce. Adelante, Javiera, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Saludar a Neida, bueno, a Catalina y a mi maestra Julieta Suárez. Así es que es un honor para mí compartir con ella siempre. Bueno, y también al decano, director, Marcos, creo que se llama. No, sí. Saludar también a él y a todas las personas que nos acompañan. Bueno, es un poco complejo cómo abordar esto. Yo creo que voy a abordarlo desde los resultados para después caer un poquito en la tramitación y ahí nos vamos a ir complementando con Julieta. De hecho, una de las cosas que faltó en la presentación es que también participé en el diseño de la paridad. Así es que también es bien interesante porque teníamos muchas cuestiones como apiladas de lo que habíamos descubierto, como estos hallazgos en algún momento, que nos sirvió mucho para la tramitación. Primero decir que la paridad como el resultado de la elección nos sorprendió muchísimo. De hecho, a mí me daba mucha risa porque
ese día domingo me llegaron muchos mensajes de varios hombres tratándome de traidora de las mujeres por haber generado esta corrección de paridad para tener distritos paritarios y que habíamos perjudicado a las mujeres, que cómo se nos ocurría haber hecho. Entonces yo pensaba, decía, bueno, si hubiese tenido una bolita de cristal de que las mujeres que iban a poner iban a ser tan competitivas, no hubiésemos hecho quizás la corrección al final, pero bueno, ya fue, y creo que no me arrepiento, fue una buena corrección, y tanto que discutimos con Julieta también esta cosa de cómo generar este seguro para que hubiesen distritos paritarios de salida. Lo segundo es, de nuevo, y aquí lo voy a ligar con la tramitación, es dónde estaban las mujeres. Acá vemos que la Cata fue candidata y no le fue mal, pero su partido cometió el grave error de negociar mal y hacer una estrategia electoral, en el caso de las mujeres, muy mala. Y no solamente su partido, sino que también, además de los magros resultados de la concertación, la exconcertación, la unidad constituyente, como se llame, no me acuerdo, la lista de la prueba, fue dentro de todas las coaliciones la que menos mujeres aportó. De hecho, de los 25 escaños que aportó la lista de la prueba, solo 4 son mujeres. Mientras que incluso hasta la derecha tiene una integración más paritaria que la centroizquierda. Lo paradójico de esto es que el PS se declaró feminista, el PPD también, ¿no? Y introdujeron muy pocas mujeres, y de hecho salieron súper golpeadas. Y aquí lo voy a ligar con la tramitación. Cuando nosotros pensamos de dónde salieron las mujeres, las que más aportaron mujeres fueron los independientes. Particularmente estos grupos de como Lista del Pueblo y Lista de Movimientos Sociales, no así los independientes no neutrales, que ellos entraron más o menos en paridad, 5 mujeres y 6 hombres, de los 11, y el Frente Amplio con el PC, que también tuvo una gap súper fuerte entre uno y otro. Ahora, en términos generales, decir que también la votación de los partidos en general, es bastante baja. Hay partidos que tienen un desempeño bastante magro, por ejemplo, la Democracia Cristiana, pero también Comunes. Comunes también integró una sola persona, y es una independiente además. Entonces, no es como rebosante el resultado para los partidos, no es tan gracioso, y yo creo que es frágil. Estamos además en un momento de fragilidad del sistema de partidos, por ende tenemos que empezar a avanzar en buscar cuestiones o mecanismos de paridad desde otras perspectivas, también adelantándonos, yo creo, o vislumbrándonos dentro de lo posible, porque tampoco tenemos una bolita de cristal o un mazo de tarot para saber cuál va a ser el comportamiento de los diseños institucionales. Sin embargo, cuando nosotros pensamos durante la tramitación por qué teníamos que tener seguros de paridad, es que la ley que se había aprobado el año 2015, con todo lo que yo puedo admirar a la presidenta Bachelet, e incluso que yo misma fui al Tribunal Constitucional a defenderla, participé en la tramitación, aun cuando fue espantoso, porque ninguna de las indicaciones me las dejaron, todas me las volaron de raíz, nos dimos cuenta que la cuota era mala. Y eso lo trabajamos con Julieta, lo trabajamos con Carmen Lefulón, y trabajamos en un seminario, y después esto va a dar cuenta de un libro muy bonito que se llama La política siempre ha sido cosa de mujeres, que editó justamente Julieta con Lucía Miranda, donde ahí nosotros pusimos un par de capítulos donde en efecto evaluábamos las cuotas. Mi análisis básicamente era desde los partidos. Y acá hay problemas de diseño institucional que lo reafirman los magros resultados de las mujeres, en particular de la ex nueva mayoría, porque el principal problema que se produce es la selección de candidaturas. Y es ahí donde existe como una especie como de cuello de botella, que lo que hace es, además de hacerlas sufrir muchísimo, que ahí la Cata podría darnos contarnos muchas anécdotas, porque es prácticamente un proceso de tortura lo que hacen adentro de una moledora de carne. Yo nunca había visto niveles de violencia tan fuertes, los había visto veces anteriores, pero estos niveles de violencia ya era una cosa impresionante. Yo salía espantada, o sea, renuncié hace poco al partido porque ya de verdad era una cosa horrible. Pero además, también las estrategias electorales donde hay circuitos del poder que son muy brutales, son circuitos del poder donde las mujeres tampoco tienen acceso, que se llaman instituciones informales, ¿ya? Yo las he tratado de estar definiendo, les puse prácticas no democráticas, pero también son muy sexistas.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos en esto? Que primero no hubo una estrategia de, o sea, las que tuvieron una estrategia de poner a las mujeres competitivas arriba, la hicieron, ganaron bien, y era un poco lo que nosotros pensábamos al principio que esto podía resultar. Derribamos algunos mitos, que las mujeres éramos poco competitivas, que nos estaban regalando los cupos, etcétera, etcétera, siendo que tuvimos que corregir en su gran mayoría por hombres y no por mujeres. O sea, chao con su mito. Entonces, este texto que se llama The Crisis of Mediocre Man o sea, está muy firme y queda súper comprobado que a medida que van ingresando más mujeres van saliendo hombres mediocres también de la competencia. Y lo tercero es que hay que ver ahora de qué manera nosotros nos hacemos cargos de dos desafíos. Uno, y que yo creo que aquí Julieta tiene más respuestas que yo, hemos tenido varios debates y algunas cuestiones que hemos discutido también entre nosotras, sobre todo de cómo instalamos mecanismos de paridad en otro tipo de elecciones. Ahí hay que ver de qué manera esto se plasma en el territorio. Lo segundo va a ser cuál va a ser el diseño para lograr la igualdad en todas las otras elecciones. Si vamos a tener, por ejemplo, distritos de magnitudes más grandes, distritos de magnitudes iguales o más chicas, eso es una discusión. Es sabido teóricamente que mientras más proporcionales sean los distritos, más posibilidades o más amigables son a las mujeres. Entonces ahí tenemos que tener una definición. Pero ¿cómo y de qué manera generamos otros diseños para la igualdad, para otros niveles del poder político, como los niveles locales y regionales, donde en efecto también hay muy poca representación de mujeres? Ahora hemos tenido un efecto, claro, donde tenemos nombres muy vistosos, de mujeres que han ganado municipios emblemáticos, pero eso no es una realidad. Entonces hay que ver de qué manera esto se plasma. Eso por aquí me quedo. Yo creo que hay más cosas para hablar en el futuro, pero lo podemos ver después sobre el tema de la democracia paritaria y cómo podría funcionar la convención. Gracias. Gracias, Javiera. Agradecemos tus interesantes reflexiones en torno a este proceso y bueno, corregimos de que también fuiste parte, ¿cierto?, del diseño de paridad de este ejercicio realizado. Dejamos entonces a Julieta Suárez, que nos va también a presentar sus reflexiones y conclusiones en torno a este proceso. Muchas gracias, Priscila, por la invitación. Gracias a Marco, también a Neida, bueno, a toda la casa que organizó el conversatorio. Me encanta hablar con Javi y con Cata y bueno, y charlemos entonces entre todas, todos y todes qué es lo que viene después, ¿no? Porque de alguna manera mi impresión es que también con este vuelo que generó la paridad a nivel mundial, ¿no? Digamos, de golpe Chile apareció en el mapa del mundo sobre esta primera convención constituyente paritaria. Entonces, la vara quedó bastante alta. Y esto en algún momento no vamos a tener que pensar, bueno, cómo ponemos a nuestras demás instituciones relativamente a la altura de esto. Y creo que vamos a ver un debate muy interesante en la Convención Constitucional con miras a la nueva Constitución, cómo incorporamos igualdad de género, ¿no? Si nos quedamos en principios, si pensamos también en reglas, en estructuras. En una breve nota al pie ya estoy pensando, digamos, que en los primeros días vamos a ver importantes discusiones en el reglamento, porque siempre dijimos que la paridad era como una condición necesaria, pero no una condición suficiente para lograr la igualdad de género, ¿no? Entonces, claro, necesitábamos más mujeres, porque, digamos, lo que nos mostraba la historia es que estos siglos de subrepresentación de mujeres, o mejor, sobrerepresentaciones de hombres, no habían hecho mucho para avanzar la agenda de igualdad de género. Entonces ahora tenemos esta paridad en la convención que va a escribir la nueva constitución, pero va a ver cómo vamos a poder cautelar que esta paridad, y agregaría si quieren también la representación de pueblos originarios, cómo esto va a tener impacto efectivo real sobre las reglas, los mecanismos y las estructuras de poder al interior de la convención. Así que creo que vamos a estar viendo en el próximo mes, los próximos meses, debates súper interesantes y hasta como un experimento, ¿no? Bueno, ¿qué significa en la práctica esta convención paritaria? ¿No? ¿Dónde van a estar las mujeres? Por suerte ahora son muchas, no las van a poder dejar en la Comisión de Salud de Niñez
de género, no van a poder encapsular a las mujeres con esta división sexual del trabajo que tiene la política, ¿no? Que deja a las mujeres en general en política en temas más blandos y a los hombres en los temas estratégicos y relevantes. Entonces, ahora hay muchas mujeres, van a tener que estar en todos lados, ¿no? Pero bueno, va a ser interesante ver cómo se tratan temas también de violencia política en razón de género, porque ya sabemos que va a haber más mujeres y las mujeres, bueno, en general somos blancos de ataques más fáciles, en particular en política, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a lidiar con esto en la convención? Me hace acordar, no sé si vieron la película esa de las mujeres afroamericanas en la NASA, ¿no? Que son medio que las que inventan que hacen los cálculos antes de los computadores y que no tenían baño porque no había mujeres afroamericanas trabajando. Entonces tenían que ir a un baño como otro edificio. Bueno, obviamente va a haber baño en la convención para mujeres, pero va a ser interesante cómo estas instituciones que estaban acostumbradas a la ausencia de mujeres, ahora van a tener que lidiar con mujeres. Entonces van a surgir otros temas. Por ejemplo, los recursos, ¿no? Para que las convencionales puedan estar realmente en igualdad de participación que los convencionales con respecto a tareas de cuidado, a nuestra doble, triple jornada. Va a haber dinero para eso, para que las mujeres realmente puedan liberarse de la carga de lo doméstico y participar. Bueno, yo creo que se abre un mundo que no se abría sin mujeres, ¿no? Y que eso va a ser interesante pensarlo. Como decía Javi, yo estoy convencida que la paridad también funcionó, y funcionó beneficiando a más hombres que a mujeres al final, porque existía la paridad de salida. Porque eso era lo que obligaba definitivamente a las listas y a los partidos a buscar mujeres competitivas, elegibles, ¿no? Que tengan electibilidad. Estoy traduciendo un concepto del inglés que suena tan feo en castellano como en inglés. Pero mujeres que tengan ambición política. Como decía Javi también, nosotros habíamos estudiado la implementación de la ley de la ley del 2015 en 2017 y encontrábamos que había muchas candidatas que ni siquiera habían abierto cuenta corriente, que no habían hecho campaña, las habían puesto para cumplir la cuota, ¿no? Y bueno, cuando vos pones a las mujeres para cumplir la cuota, terminás como terminamos en el 2017, de una cuota del 40% con un 23% de mujeres, ¿no? Entonces, la importancia de la paridad fue mejorar esta cuota de alguna manera, esta paridad de entrada. Ahora no es un 40, ahora es un 50, ahora no es nacional por partido, ahora es en todos los distritos, ahora son las mujeres encabezando listas y en orden intercalado sucesivo de los sexos, y además esto de que en los distritos iban a ser electas paritariamente. Yo creo que ese fue el seguro, digamos, que terminó funcionando para que realmente llegaran mujeres competitivas. Ojo, esto también hay condiciones sistémicas. Por ejemplo, era relativamente esperable que en el medio de la crisis de representación que estamos, con la altísima desconfianza a las instituciones y en particular a los partidos políticos y a los partidos políticos tradicionales, era esperable que el electorado, ¿no?, cambiara por lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo en política? Y bueno, lo nuevo en política son las mujeres, porque antes no estaban, ¿no? Pero no era que no estaban porque no les interesaba, no era un problema de oferta, ¿no? No, a las mujeres no les interesa la política, no tienen ambición política. Bueno, de hecho, hemos sido, ya quizás mi generación ya no, pero pensando en mujeres por ahí un poco más grandes, hemos sido socializadas como que la política era algo ajeno a las mujeres, ¿no? Entonces también es difícil imaginarse que uno puede hacer cosas que no ve, ¿no? A veces es difícil hacer ese salto cognitivo. Pero había mujeres con ambición política, solo que para llegar les costaba mucho más. Y de hecho es interesante todas estas discusiones que han surgido en pandemia, de por qué algunos liderazgos de mujeres parecieron ser mucho más efectivos que otros de hombres. Y bueno, también porque esas mujeres que llegan son muchísimo mejor que los hombres que llegan, porque es muchísimo más difícil para una mujer llegar, ¿no? Entonces, como la cancha está inclinada, hay una diferencia súper importante en temas de calidad de representación. Entonces, yo estoy convencida que la paridad de salida lo que hizo fue eso, fue obligar a los partidos, a las listas, a bajar estas barreras y a realmente buscar mujeres que no fueran galletas, ¿sí? Que no fueran relleno de listas. ¿Y por qué tiene que haber de mujeres? ¿No? También nos podemos hacer una pregunta, si quieren, más filosófica o más normativa. Bueno, y ahí, si lo pensamos desde un punto más de teoría política, podemos dar
una respuesta consecuencialista, que es, bueno, hay un montón de evidencia que dice que los organismos más diversos son percibidos como más legítimos, sus resultados también. Hay un montón de evidencia también que muestra, yo he trabajado con Carmele Fulón y con Estefanía Lenda en las mujeres de Chile Vamos, son más moderadas que los hombres de Chile Vamos, es un hallazgo que se encuentra también en Estados Unidos, en las mujeres del Partido Republicano versus los hombres del Partido Republicano. Se encuentra lo mismo en Inglaterra también entre las mujeres conservadoras y los hombres del Partido Conservador. Y bueno, en una época de polarización, quizás está bueno tener más representantes que sean moderados y no polarizados, ¿no? Que no sean polarizantes. Pero también hay un tema básico de justicia, ¿no? ¿Por qué no? ¿Y por qué tenemos que estar dando estas explicaciones cuando nunca nadie preguntó por qué tiene que haber hombres representantes? ¿No? Y a veces es complejo también, si me permiten una reflexión disciplinar, a veces es complejo también por qué tenemos que investigar si las mujeres realmente empujan una agenda de género, si las mujeres votan tal cosa, si nunca hemos pedido eso a los hombres, ¿no? Siempre es mucho más el yugo, la carga que está sobre las mujeres representantes siempre parece que es mucho más alto y que nunca están a la altura. Entonces podemos tener un montón de papers diciendo hay más mujeres, pero no se avanza en la igualdad de género. Bueno, porque no es solo tener más mujeres para poder avanzar en la igualdad de género, ¿no? Y además la igualdad de género no es solo un tema de mujeres, newsflash, ¿no? Es un tema de la sociedad en general y ojalá hombres y mujeres estuvieran igualmente comprometidos en avanzar estos aspectos. Pero bueno, de vuelta, yo creo que la paridad siempre fue pensada como una condición necesaria para avanzar la igualdad de género, para transversalizar el género, para empezar a ver los mismos temas con otros ojos o nuevos temas que antes estaban fuera de la experiencia cotidiana. Y eso es interesante, porque las mujeres somos más de la mitad de la población, no somos un grupo de interés. Las mujeres somos súper diversas, tenemos diferencias de edad, de clase, de étnicas, raciales, religiosas, ideológicas. Por eso a veces toda esa literatura de intereses de las mujeres es un poco difícil de definir, ¿no? Porque hay un montón de otras cosas que cortan y es importante tener una mirada interseccional para entender esto. Pero a pesar de todas nuestras diferencias, yo creo que hay algo en la experiencia cotidiana de ser mujer, de experiencias que vivimos las mujeres, que las viven desde mi hija de 7 años hasta probablemente la habrá vivido mi tatarabuela, ¿no? Y que eso es muy importante. El otro día, y con esto cierro, escuchaba a una mujer pobladora decir que no podía creer que en su caja de ayuda no le llegaban toallitas sanitarias. Que cómo podía ser, si eso es caro y las mujeres menstruamos todos los meses. Bueno, eso es porque en esa política pública no hay mujeres decidiendo, viendo, pensando esos diseños. Entonces, para mí esto es un ejemplo súper básico de qué ganamos en tener más mujeres y obviamente también más pueblos, más representantes de pueblos originarios, ¿no? Más diversidades y disidencias sexuales y sexogenéricas, ¿no? En particular de grupos históricamente excluidos. ¿Qué ganamos cuando los tenemos sentados, parados, de igual a igual en la mesa de negociación y en la mesa de decisión? Y bueno, yo creo que esto es algo que podemos esperar de la convención, ¿no? Son nuevas miradas sobre los mismos temas, nuevos temas sobre la mesa que antes hubieran pasado desapercibidos, y ojalá sea un pasito al menos en la dirección de una sociedad con mayor igualdad de género. Muchas gracias, Julieta. La verdad es que estas interesantes reflexiones ya planteadas por ambas nos abren una serie de interrogantes y de nuevos desafíos en este escenario, ¿no? Y por cierto que estamos expectantes para ver cómo se va desarrollando todo en estas mismas lógicas. Dejamos entonces a Catalina, que también nos va a compartir sus reflexiones, sus miradas en torno a lo que ha sido este proceso. Adelante, Catalina. Muchas gracias, Priscila. Bueno, gracias a la UCEM por la invitación, a ti, a Neida. Es un placer estar con Javier y con Julieta. Y es muy difícil hablar después de ellas en este foro. Además, así como hablan de un ideólogo del Frente Amplio, estas son las ideólogas de la paridad. Así es que para mí es un honor estar acá.
con ellas. Yo quisiera quizás brindar una aproximación un poco más prospectiva, más pensando en las posibilidades que se nos abren a propósito de las elecciones que tuvimos recientemente, ¿cierto? En este contexto del nuevo Chile que plantean ustedes. Y en ese sentido me gustaría hacer 3 reflexiones. La primera, en torno a la importancia del cambio de paradigma en materia de representación de las mujeres desde la no discriminación hacia la democracia paritaria. Yo creo que esa es una reflexión que hay que dar pensando en hacia dónde tenemos que empezar a avanzar. Otra reflexión que voy a hacer tiene que ver con las posibilidades que nos brinda este proceso constituyente desde la perspectiva de la representación, ya en términos un poco más concretos, pensando en qué tenemos que estar observando en el debate constituyente, ¿cierto? Y qué ideas tenemos que estar poniendo sobre la mesa para que tengamos éxito en términos de sentar las bases o establecer condiciones institucionales y políticas para hacer efectiva la representación paritaria de las mujeres. Y finalmente, una reflexión en torno a qué se requiere para que sea exitoso el proceso constituyente desde la perspectiva de la igualdad de género, más allá de la paridad, porque como muy bien planteaba Julieta, la paridad es una condición necesaria, pero no suficiente para la igualdad, ¿cierto? Y en relación a lo primero, es decir, a este cambio de paradigma, yo creo que es tremendamente relevante analizar que hoy día, a propósito del mecanismo de paridad que se estableció para la elección de convencionales constituyentes, podemos empezar a hablar ya de mecanismos de democracia paritaria y no de mecanismos correctivos desde la perspectiva de la igualdad, es decir, no estamos hablando de cuotas, y ya Javiera lo planteaba, ¿cierto? No estamos hablando de cuotas, sino que de un mecanismo que asegura la paridad. Y eso es importante, ¿por qué? Porque las cuotas se fundamentan como un remedio antidiscriminatorio. Y eso va en la lógica, por ejemplo, de lo que la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención CEDAW, plantea en el artículo 4, ¿cierto? Es decir, las medidas especiales de carácter temporal o medidas afirmativas que lo que buscan es corregir la igualdad de facto a propósito de desigualdades, ¿ya? Que sufren las mujeres, ¿cierto? Entonces, el principal problema que tienen estos mecanismos es que son temporales, ¿ya? Que están destinados a solucionar un problema, en este caso la subrepresentación política de las mujeres, pero que tienen una fecha de término. Y lo interesante del mecanismo que idearon Javiera, Julieta, la Carola Garrido también y otras politólogas, aplausos para la red de politólogas a todo esto que han cobrado una relevancia nacional tremenda, es que este mecanismo que se estableció en la Constitución para efectos de la elección de convencionales constituyentes se plantea ya desde la base de la democracia paritaria. ¿Y por qué esto es importante? Porque ya no estamos pensando en una cuestión de desigualdad, sino que más bien estamos planteando que acá hay un déficit democrático y estamos cuestionando la democracia representativa, planteando que no podemos seguir hablando de un pueblo abstracto, ¿cierto? Sino que el pueblo es sexuado y que por lo tanto se tienen que establecer mecanismos que no sean ya temporales, porque no estamos hablando de desigualdad, sino que de calidad de la democracia. Tenemos que pensar en mecanismos permanentes que habiliten una democracia paritaria, es decir, una participación equilibrada entre hombres y mujeres. Yo creo que eso es tremendamente relevante. Me parece que vale la pena preguntarse si es que hay que avanzar hacia conseguir en la futura constitución estos mecanismos de democracia paritaria, o simplemente hay que seguir avanzando en el tránsito que hemos iniciado, porque si pensamos en la ley 20.840, que es la que estableció el criterio de paridad para las elecciones parlamentarias, que ahí, bueno, también Javiera participó en la tramitación, yo también tuve la oportunidad de participar en la tramitación de esa ley, ahí, si bien hay un criterio de paridad 40-60, sin establecer un sexo favorecido, sino que pensando en el sexo infrarrepresentado,
se establece de todas maneras una fecha de término, una fecha de expiración para ese mecanismo de paridad. Entonces no podemos hablar de paridad, sino que más bien son cuotas en la lógica, como decíamos antes, de esta visión antidiscriminatoria y no de democracia paritaria. Podríamos reflexionar en torno a si el mecanismo que estableció ahora la Constitución para efectos de la elección de convencionales constituyentes es o no un mecanismo de democracia paritaria, pero como es un mecanismo que fue creado específicamente para una elección, ¿cierto? Evidentemente no tiene fecha de expiración, fue pensado ad hoc para un proceso eleccionario y en ese sentido no correspondía tampoco poner una fecha de término. Y ahí lo que habría que hacer para ver si es más bien un mecanismo antidiscriminatorio o un mecanismo de paridad de género, revisar las discusiones parlamentarias, ¿cierto? Y ver cuáles fueron los argumentos que se plantearon en el debate, y aquí Julieta y Javiera me podrán corregir, pero yo tiendo a pensar que la reflexión fue en torno a democracia paritaria, ¿cierto? A redefinir qué es lo que es la democracia representativa y establecer que si las mujeres no participan en igualdad de condiciones, no es que vayan a seguir discriminadas, sino que hay un déficit de representación. Y en ese sentido, eso es importante, como decía, porque no es una corrección provisoria de la democracia, sino que más bien se plantea que la paridad es un presupuesto de la democracia. Y eso es una tremenda ganancia y tenemos que ver cómo proyectarlo. Y ahí paso a la segunda reflexión, que tiene que ver con cuáles son las posibilidades que nos brinda este proceso constituyente desde la perspectiva de la representación. Por ahí Julieta planteaba, bueno, en esta nueva constitución no basta solo con establecer derechos y principios de la Constitución, es decir, meter mano a la parte dogmática de la Constitución, sino que tenemos que tomarnos en serio la parte orgánica, es decir, la parte que redistribuye el poder. ¿Por qué? Porque, como decía Julieta Kirwood, ¿cierto?, hablar de opresión es hablar de poder. Y la situación de las mujeres en la sociedad es una situación de opresión, de subordinación, de exclusión, y por lo tanto tenemos que atender no solamente al reconocimiento de derechos, sino que también a cómo se va distribuyendo y redistribuyendo el poder político en la nueva Constitución. Y en ese sentido hay ejemplos comparados que son súper interesantes de observar y de plantear como un piso mínimo. Por ejemplo, la Constitución del Ecuador o la Constitución boliviana, ¿cierto?, que establecen en la parte orgánica de la Constitución, es decir, la que crea los distintos poderes del Estado, los órganos constitucionales y les entrega competencias, es decir, redistribuye el poder. ¿Cómo vamos estableciendo ahí criterios y mecanismos de democracia paritaria? Y ahí yo creo que hay dos reflexiones interesantes que hacer. Una, cómo establecemos mandatos de integración paritaria, y dos, cómo establecemos mandatos de actuación a los órganos del Estado. En cuanto a lo primero, los mandatos de integración paritaria, la Constitución del Ecuador, por ejemplo, en el artículo 65 establece que las designaciones en la función pública tienen que atender a la representación paritaria de hombres y mujeres en los cargos de nominación y de designación. Luego, la misma Constitución del Ecuador, en el artículo 116, plantea que el sistema electoral se tiene que regir por principios, y ahí, bueno, están el de proporcionalidad, ¿cierto?, igualdad de voto, pero también el de paridad y de alternabilidad entre hombres y mujeres. Y ahí, un paréntesis de reflexión, bueno, tenemos que pensar en la integración paritaria de los órganos colegiados, pero ¿qué pasa con los órganos unipersonales? Y cómo la alternancia, la alternabilidad entre hombres y mujeres también puede ser un criterio que se puede establecer a nivel constitucional y que sería importante avanzar hacia ello, ¿cierto? Lo mismo, la Constitución del Ecuador no solamente se agota en los órganos de elección, de integración por elección popular o designación, sino que también abarcan el Poder Judicial, por ejemplo. Y ahí tenemos que ir pensando que todos los poderes del Estado tienen que tener ciertos mandatos de integración paritaria. Y a propósito también de lo que planteaba Julieta, de la necesaria interseccionalidad con que tenemos que observar estos fenómenos, lo primero es plantear la necesidad de cuestionar la democracia paritaria en el sentido de que no podemos concebirla de una manera binaria.
¿cierto? No podemos estar hablando todo el tiempo de hombres y mujeres, o bien si hablamos de hombres y mujeres, aceptar que existen disidencias sexuales, que existen identidades de género que son fluidas, que no son binarias y que por lo tanto el desafío para las feministas, ¿cierto? Que vamos a estar pensando en estos mecanismos es ver cómo cuestionamos ese concepto binario y nos abrimos a incorporar en estos mecanismos también al amplio espectro del género, por así decirlo, de las identidades de género. Y además, desde la perspectiva de la interseccionalidad, y ahí también ustedes lo planteaban antes, por ejemplo, en la relación con los pueblos indígenas, cómo vamos incorporando mecanismos que no solamente aseguren la paridad de género, sino que también incorporen estos elementos de Estado plurinacional, que yo espero que avancemos hacia allá, como lo ha hecho, por ejemplo, la Constitución de Bolivia, que cuando plantea que el gabinete de ministros y ministras tiene que ser paritario, también plantea que tiene que haber un respeto al carácter plurinacional del Estado y que tiene que haber, ¿cierto? Entonces hay componentes de integración que respeten esa definición como Estado plurinacional. Y ahí la redistribución del poder no solamente es en clave de género, sino que también en clave de pertenencia étnica o indígena. Y finalmente, yo les decía, bueno, ¿qué se requiere para tener un proceso exitoso? A propósito de esta reflexión que hacía Julieta de que la paridad no basta, ¿cierto? Porque las mujeres somos diversas, porque aunque tengamos una experiencia común de opresión y de subordinación, igual hay diferencias ideológicas que son importantes. Y ahí me parece que es muy interesante lo que plantea Georgina Whelan, que es una politóloga británica, y que al analizar procesos constituyentes que han sido exitosos desde una perspectiva de género, ha identificado ciertas condiciones que tienen que estar presentes en los procesos para justamente lograr buenos resultados. Y en ese sentido, bueno, ella plantea la transparencia, ¿cierto?, del trabajo del órgano constituyente, que son, como plantea Julieta, cuestiones que van a tener que verse en el reglamento de la convención constituyente. Luego, la apertura a la participación y también de la participación ciudadana, ¿cierto? Y de la participación, a mí no me gusta decir ciudadana porque la ciudadanía es demasiado restrictiva, la participación de las y los habitantes del país, ¿cierto? Cómo diseñamos los mecanismos de participación en clave de grupos desaventajados y también, ¿cierto?, de género para habilitar la participación de las voces que normalmente están excluidas del debate y la deliberación política, y plantea Georgina Whelan también esta necesidad de formar alianzas, no solamente adentro de la constituyente, entre los convencionales y las convencionales que sean declaradamente feministas, que tengan sensibilidad con la agenda de género, hombres y mujeres, ¿cierto?, sino que también hacia afuera, hacia el movimiento de mujeres y feministas y cómo se van identificando otros actores claves, como el Mecanismo de la Mujer, Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, CERNAMEC y qué sé yo, la Secretaría Técnica de Igualdad de Género de la Corte Suprema y otros actores institucionales que puedan ser relevantes para empujar una agenda de género en el trabajo del proceso constituyente. Y ahí, bueno, por supuesto el reglamento va a ser determinante. Ya Julieta nos planteaba los desafíos que vamos a tener en torno a la integración, cómo podemos ir viendo que las presidencias de las comisiones, si es que se funciona en comisión, sean también paritarias, que la integración de las comisiones sea paritaria y no haya un sesgo de género en la integración como lo que ocurre hoy día en la Cámara de Diputados, ¿cierto? Y en el Senado. Los horarios, cuestiones que son ya muy básicas, y la forma de funcionamiento que va a tener que ser si es que hay una comisión, una constituyente que sea itinerante, cómo establecemos mecanismos de participación mixta que también permitan la participación telemática para aquellas personas que tengan roles de cuidado, por ejemplo, que en el Palacio Pereira, y cuestiones tan básicas, y Julieta lo planteaba con ejemplos muy pueriles, pero por ejemplo, que haya una sala de lactancia en el Palacio Pereira. ¿Por qué no, cierto? Que no hay en el Congreso hoy día, y que quienes hemos participado de los debates parlamentarios, de los debates legislativos, sabemos que no hay una sala de lactancia y que eso genera para las mujeres que están amamantando dificultades que son mayores, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí me quedo yo con esas 3 reflexiones. Gracias, Catalina. Creo que hasta el momento ha sido un
exposiciones muy armoniosas en términos de ser muy complementarias unas con otras, ¿no? Poniendo acento en distintos momentos a propósito de hacer un análisis de los resultados de este proceso paritario y también incorporar experiencias más comparadas respecto a lo que ha significado este proceso constituyente. Vamos a dejar entonces a Neida, que también nos va a compartir sus reflexiones para que luego podamos hacer una ronda de preguntas, ¿no? Súper interesante conversatorio. Adelante, Neida. Vale, gracias, Priscila. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, todos estos audífonos. Bueno, sí, ya. Bueno, primero saludarlas a todos y todas los que están acá, todas las colegas, ¿no es cierto?, académicos, autoridades, y por supuesto también estoy muy contenta de participar con Javiera, con Julieta y con Catalina, porque una iba observando siempre, ¿no?, participando, pero observando sobre todo con mucha atención todo lo que ha sido este proceso, para llegar hoy a hablar de la paridad, y yo diría que también de resultados en términos de participación política de las mujeres, que también se expresan en un aumento en otras escalas, no solamente en la Convención Constitucional, sino también hablar de un aumento de participación en los escaños de alcaldesas, ¿no es cierto?, de concejala, que a mí eso es importante. Pero yo creo que llegar en este momento para tratar de aportar algún otro elemento, ¿no es cierto?, y no repetirme con las colegas, tiene un proceso, ¿no? Yo creo que hablar de la paridad, de los resultados de la paridad y de la participación política en Chile en este momento, bueno, hablar de este resultado en una pandemia, ¿no es cierto?, que además tiene tan tensionado no solamente al Estado, a sus políticas públicas, al sistema económico, al sistema político, yo creo que es una buena noticia, ¿sí? Quizá esta reflexión, yo la quiero situarme en una reflexión que no es solamente académica, pero es esto de lo que planteaba Julieta en su momento cuando la señora decía por qué no llegaba, ¿no es cierto?, esas toallas higiénicas en la política. Yo creo que estamos viviendo un momento donde los estados, yo lo he afirmado varias veces, algunas veces que he escrito y en unos conversatorios, la pandemia, a mi juicio, no necesariamente ha generado nuevas desigualdades. Lo que ha hecho es tensionar el modelo, ¿no es cierto?, y poner en primer plano desigualdades que ya existían. Cuando nosotros vemos que hay un aumento desproporcionado, por ejemplo, de la violencia de género, el tema que hemos visto en el femicidio, la crisis del cuidado, eso no se generó en 2020. Eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con desigualdades, brechas, una ausencia de un Estado con unas políticas efectivas en esa materia que con la pandemia se comprimen y entonces somos las mujeres las que estamos en mayor medida, ¿no es cierto?, sufriendo precarización laboral, ¿no es cierto?, la feminización de la pobreza, el aumento de la violencia, la crisis del cuidado, etc. Entonces creo que la buena noticia de tener más mujeres que participen en espacios importantes de toma de decisiones parte por ese ejemplo que decía Julieta. Hay mucha evidencia en políticas públicas que muestra que cuando hay más mujeres tomando decisiones, no solamente hablamos de ese planteamiento que es más de la filosofía y de la teoría democrática que tiene que ver con la justicia y con la igualdad, que por supuesto que nos interesa, también tiene que ver con el enfoque de derechos, ¿no es cierto? Si queremos una democracia que realmente hable de la igualdad, hable de la justicia, no podemos tener estas inequidades. O sea, la mitad de la población, este argumento tan simple, ¿no es cierto?, pero que me parece que sigue estando vigente, no podemos estar ausentes de los espacios de poder y los espacios de toma de decisiones. Pero esa evidencia muestra que las mujeres, cuando estamos en mayor medida en ese ejercicio de justicia, en los espacios de toma de decisiones, se ponen otros temas, ¿cierto? Se debaten con otros énfasis. Hay una preocupación por ciertos temas de la sociedad y hay más diversidad en esa discusión. Entonces, cuando Catalina habla de las salas de lactancia o la importancia del reglamento, incluso los horarios, nosotras discutimos mucho los horarios de este conversatorio, por ejemplo, ¿no?, cuál era que nos convocaba a todas, que todas de alguna manera estamos con crisis de cuidado, estamos colapsadas, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahí hay, a mi juicio, en ese sentido, por qué es importante esta participación de más mujeres, no solamente mujeres feministas, ¿no es cierto? También es importante que hay mujeres, ¿cierto?, que declaran ser feministas en el espacio constitucional, sino más mujeres, la posibilidad entonces de que tengamos la cajita de la política, que se aleje de la caridad, sea mucho más protectora en términos de derechos y mucho más pertinente. Eso hay una evidencia y yo creo que eso es importante. Creo que es importante además porque cuando uno revisa, a lo menos yo soy un poco fanática de las estadísticas, entonces me tengo que contener mucho para irme a eso y poder hacer una reflexión más integral, pero es preocupante.
o sea, no solamente los temas económicos. Nosotros tenemos una proyección de aumento de la pobreza en Chile de 5,5 puntos porcentuales. Y Chile viene de un ejercicio, de un estallido social que cuestiona fundamentalmente las desigualdades, y hay una proyección del aumento de la desigualdad en Chile que va de 5 a 6%. Entonces, si seguimos haciendo políticas públicas, si seguimos funcionando en el sistema político tal cual, corremos el riesgo de que esas políticas sigan siendo no pertinentes y que tengamos además esta desafección que la literatura de la ciencia política ya ha venido estudiando, ha venido analizando, y yo también lo he planteado en diversos espacios. Creo que el aporte, uno de los aportes del movimiento feminista en las últimas décadas ha sido aportar elementos objetivos en términos de los indicadores de brecha y de factores que explican esa brecha. Yo creo que en ese sentido es importante, desde el punto de vista académico, reconocer que es un avance positivo, no solamente en una lectura más política del proceso, sino también una lectura de política pública, ¿no es cierto?, y de lo que nosotros podemos esperar a futuro, de cómo resolver y cómo atender las necesidades y las emergencias sociales, ¿no es cierto?, que estamos viendo a partir de la agudización que produce la pandemia. Entonces, llega en este momento que lo quería mencionar, que a mí particularmente me hace mucho sentido situar, ¿no es cierto?, estas noticias también en ese campo de posibilidades, y cuando proyectamos el futuro y cuando proyectamos la importancia de la participación de las mujeres, también en esa dimensión. Creo también que se ha hablado poco en los análisis que se han empezado a hacer. Digo empezado porque la verdad es que llevamos, no sé si 2 o 3 semanas, han sido muy intensas, pero esto que el director Moreno la semana pasada hablaba de analizar en frío, pero aún que llevamos poco tiempo en estas postelecciones del 15 y 16, creo que se ha hablado poco, a mi juicio, del aporte que ha hecho también el movimiento feminista, ¿cierto? Yo creo que estas elecciones ocurren después de un estallido social, ¿cierto?, que pone en tensión el modelo político, que pone en tensión también la crisis, ¿no es cierto?, que ya decíamos que era la crisis institucional, la crisis de representación, pero también es una elección que viene de un proceso de expansión y de fortalecimiento del movimiento feminista. En el año 2019, tuvo que haber sido el 19, creo, Catalina también trabaja en la Chile, porque recuerdo cuando Judith Butler, fue presencial ese evento, inauguró el año académico en la Universidad de Chile. Yo fui con algunas académicas de la Universidad Central, nos coleamos, hicimos lo que pudimos y entramos, queríamos estar ahí en esa reflexión. Y recuerdo que parte de las reflexiones que hacía Judith Butler cuando hablaba de los desafíos que tenemos las mujeres y las diversidades en general para poder avanzar en derecho, tenía que ver con la organización, tenía que ver con la capacidad que tuviéramos de organizarnos y de movilizarnos, porque la historia también ha dicho que los cambios no se producen porque sí. Hay una fuerza política que intenciona esas transformaciones, y es cuando el feminismo nos importa, porque el feminismo plantea, ¿no es cierto?, que tiene que haber una transformación en las relaciones de poder. Y ella planteaba la importancia que tenía, ¿no es cierto?, la capacidad de movilización de las mujeres, y yo he recordado mucho esa presentación, porque a mi juicio creo que sobre todo del 2018 en adelante, cuando pasamos antes, cuando hicimos la discusión en el 2015 con la ley de cuotas que se implementa en el 2017, y es un avance que fue súper difícil, y coincido con Catalina cuando dice que no solamente las cuotas, porque efectivamente las cuotas ya son insuficientes, lo que propone y lo que hace que la paridad sea tan efectiva es la corrección en el resultado, un mecanismo súper bien pensado. Entonces también queda la evidencia de la importancia y de la necesidad de las acciones afirmativas de género, pero a este nivel de compromiso para poder generar los cambios. Pero yo creo que a partir de ese antecedente de la discusión de la ley de cuotas del 2015 que se implementa en el 2017, luego con la irrupción en el escenario del movimiento feminista, la capacidad de movilización que han demostrado las mujeres en los últimos años, yo creo que permite que lleguemos a esto. Porque además, y quiero colocar otro hito, ya tenemos evidencia que entre el 2010 y el 2018 hay estudios de ciencia política, todos los informes del PNUD, del Área de Gobernabilidad de Naciones Unidas así lo muestra, ha habido un cambio también en la cultura política en Chile. O sea, hay constatación que entre el 2010 y el 2018 hay un mayor nivel de politización en la sociedad chilena. Lo que ocurre es que es una politización que está al margen de la institucionalidad vigente y que a lo menos pone 2 temas en primer plano. Un primer tema que tiene que ver con el cuestionamiento a las élites políticas, a la forma de hacer esa política, la desconexión que hay con la ciudadanía. Y otro elemento que surge es la reivindicación de la necesidad de mayor justicia social. Siempre creo que cuando uno mira Plaza Dignidad, el nombre Dignidad no es de gratis. Hace mucho sentido que se llame Plaza Dignidad
cuando revisamos que la literatura de ciencia política muestra que ese mayor nivel de politización tiene que ver con una necesidad de mayor justicia y dignidad de las personas en relación al ejercicio de la política en sí misma, al funcionamiento del Estado, al poder. Y dentro de esos elementos, muchos elementos que operan en ese sentido, pues aparece también el reconocimiento que se puede observar en distintas investigaciones de los liderazgos femeninos. Entonces el resultado que tenemos ahora muestra que era un mito, esto también creo que lo señalaba Javiera y Julieta, que se pensaba que no había más mujeres en la política porque eran menos competentes, porque no tienen tiempo, porque son menos competitivas. Se muestra, y una entrevista recientemente que hizo Marcela Ríos del Programa Naciones Unidas también lo señalaba ella, se muestra que había una intencionalidad dentro de los partidos políticos de colocar barreras, ¿cierto?, en la participación de las mujeres. Entonces, ese primer mito queda, yo digo que es un mito porque se instala, pero también había alguna investigación que algunas luces nos daban al respecto. Queda absolutamente desmitificado la idea de que las mujeres no seamos competitivas. En otro elemento, yo creo que es bien importante esto de que las mujeres hemos sacado muchos votos. Tuve hace poco un conversatorio de las mujeres y los independientes, según la encuesta y todo el mundo, yo lo creo así, somos los principales y las principales ganadoras dentro de este proceso. Y alguien me decía, sí, pero Neida, resulta que hay muchas mujeres y me empezaron a nombrar mujeres emblemáticas que no salieron. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué siempre estamos criticando? No salieron porque también hay una política tradicional que no vota, para no entrar a un análisis político electoral en ese sentido, pero la evidencia dice que sí, o sea, la evidencia dice que sí salimos, y de hecho, si no hubiese existido el mecanismo de la paridad, las estimaciones que tuviéramos, 84 mujeres y 71 hombres. O sea, el hecho de que hoy estemos hablando de que el mecanismo funciona, porque la paridad es un mecanismo de equidad, ¿no es cierto? Yo creo que pone en valor también un reconocimiento al movimiento feminista en todas esas movilizaciones, ¿no es cierto?, que hemos hecho y que ha traspasado el clivaje derecha-izquierda. O sea, cuando uno va, yo creo que todas las que estábamos aquí, cuando estábamos en el estadio o en las múltiples veces que hicimos el performance de las tesis, yo no sé ustedes, para mí la edad ya me estaba pegando, entonces uno andaba medio dolorida cuando andaba en ese performance. Era realmente impresionante cómo hay una construcción de una identidad reivindicativa que va más allá de los partidos políticos. Y eso tiene que ver con una necesidad, creo yo, con una expectativa y con un compromiso que han tenido las mujeres, sobre todo en Chile, para poder avanzar en los términos de mayor justicia. ¿Cuáles son esos resultados? Yo sé que estoy por finalizar. Yo creo que es muy interesante también mirar en esos aprendizajes, ¿no es cierto? Yo estaba revisando los datos que efectivamente tenemos, además de la paridad, ¿no es cierto?, que ya sabemos que muestra lo que esperábamos, ¿no es cierto?, la paridad en la Convención Constituyente, también tenemos hoy en Chile un aumento de 8,6 puntos porcentuales de participación en alcaldesa y 5,2 puntos porcentuales en concejala en relación a la elección 2016. Eso es evidencia, ¿no es cierto? Y no existe el mecanismo de corrección ahí. Entonces yo cuando me planteo y pienso en los desafíos y en los múltiples temas que se van a tener que instalar en la Constitución, creo que es importante seguir avanzando, ¿no es cierto? Porque si bien tenemos este aumento, también observamos una mayor participación de las mujeres en los espacios de menor poder político, que son las concejalías, ¿cierto? Necesitamos que eso sea parejo. También revisaba que el porcentaje de candidatas a gobernadoras es de 16%. Yo creo que hay que seguir avanzando, creo que es un desafío importante, creo que ha quedado en evidencia ahí el tema del trabajo que se tiene que hacer con los partidos políticos. Creo que hay una mayor legitimidad en el tema de la Convención Constituyente y hay un reconocimiento del liderazgo de las mujeres que sea por parte de los hombres, las mujeres y las diversidades. Coincido, creo que lo dijo Julieta, en que el género no es un asunto de las mujeres, es un asunto de la sociedad. Y finalmente, me quedo yo dentro de muchos, porque yo decía, bueno, dentro de cuáles desafíos, me quedo con la pregunta, una pregunta que además devela una expectativa que uno tiene. ¿Será posible que en este nuevo escenario y lo que se plantea en la Convención Constitucional nos permita efectivamente avanzar una paridad en todos los espacios de poder? O sea, es digamos, una inquietud, porque yo estoy convencida de que tenemos que tener ciertos criterios de equidad y de participación igualitaria en todos los espacios posibles, bueno, por los elementos que señalé antes. Eso. Muchas gracias, Neida. Interesantes también análisis, reflexiones en torno a lo que ha sido este proceso. Incorporas otros elementos también a la discusión. Sin lugar a dudas, esta idea, ¿no?, de la paridad como una condición necesaria, pero que vamos a estar todas y todos y todas muy expectantes a cómo se va desarrollando este proceso, ¿no? Y la pregunta
en relación a dónde están las mujeres, que es una pregunta muy inicial, pero que probablemente es necesario estar permanentemente revisando, ¿no? Muy alertas, muy atentas a cómo se va desarrollando este proceso tanto en la conformación de este espacio constituyente, pero también en la práctica, como bien decían, en cuestiones muy cotidianas que atañen a las mujeres que van a formar parte de ese espacio, ¿no? Y que de alguna forma van a ir marcando caminos, señales de cómo deberían organizarse otras instituciones y otros mecanismos, ¿no? Cuestiones tan necesarias como los espacios de lactancia, los horarios, los traslados, ¿cierto? Que son cuestiones que afectan y sin lugar a dudas los nuevos temas que también van a surgir en esta nueva combinación, ¿no? Que nos van a tener muy, muy expectantes y muy desafiantes a cómo se va a ir configurando este nuevo Chile, porque al final tiene que ver con eso, ¿no? Con generar ciertas condiciones para que se den los espacios más igualitarios, pero luego nada asegura de que efectivamente eso vaya a ser así, sino que más bien cómo se van generando esas discusiones para ir avanzando justamente a una sociedad mucho más equitativa, donde también hay espacio a la diversidad, tal como lo plantearon todas nuestras invitadas, ¿no? Lo necesario también que es visibilizar esos espacios, el mundo indígena, y las cosmovisiones que están detrás también, cómo van a estar teñidas en este proceso constituyente. Así es que muchas gracias por sus interesantes exposiciones, nos hemos ajustado bastante a tiempo, pero evidentemente vamos a dar espacio ahora a preguntas, a comentarios. No tenemos el chat activado en este conversatorio, por lo tanto, la modalidad es levantar la manito, con la manito que aparece ahí que nos ofrece Teams, y por supuesto que vamos a ir dando las palabras para tener un espacio de conversación y de intercambio, ¿no? De estas interesantes propuestas, posturas, análisis, conclusiones que nos han planteado nuestras invitadas. Por ahí alguien levantó su manito, estoy revisando. Dayana Fernández, por favor, te escuchamos. Hola, buenas noches. Bueno, un placer para mí estar aquí hoy, compartir con ustedes. No las conocía, pero obviamente las había leído, a Julieta, a Javiera, las politólogas tuiteras, como le dice Flavia, a Neida, que además es paisana mía, y a Catalina, que la retuiteaba cada vez que me salía en el Twitter cuando estaba de candidata, pues porque esa es la idea, ¿no? El apoyo entre nosotras. Yo les tengo, no sé si una pregunta, es una inquietud, por eso quería estar aquí el día de hoy, pero desde el punto de vista de la teoría política, porque para mí lo que está pasando en Chile, por supuesto que es una situación sumamente interesante, porque lo que está rompiendo los esquemas teóricos políticos tradicionales, es decir, las mujeres por primera vez en la historia están en el pactum unionis, no en el pactum sugestionis. Entonces eso ya implica un cambio sustancial, es decir, nunca se había ocurrido esto, ¿verdad? Es decir, estamos en el pacto original, en el contrato original en Chile. Entonces, eso ya definitivamente, y eso gracias al trabajo que ustedes hicieron para que ese sistema electoral fuera como se logró, es decir, ese criterio de corrección maravilloso, pese a que esta vez perjudicó a las mujeres, sin duda alguna explica lo que se logró, que las mujeres estuvieran primeras en la lista, etcétera, etcétera. Y hay una representación descriptiva, no hay duda, cualitativamente hay mujeres. Pero mi pregunta va más hacia el lado del diseño constitucional, porque Catalina hablaba del tema del cuidado y de los horarios, que definitivamente son temas cruciales para las mujeres, pero en todo caso, en una constitución lo que va a estar es lo sustantivo, es decir, el derecho al cuidado, porque debería aparecer como derecho humano, por ejemplo, por decir algo. Pero más allá de eso está todo el diseño institucional, es decir, es la gran oportunidad de una constitución para ese cambio institucional, para romper con ese sistema patriarcal. Pero yo estaba leyendo y vi que hay distintas posiciones en relación con el número de feministas. Hay quienes hablan de que hay 44, otros dicen que hay 31, pero que son los feminismos. ¿Qué tipo de feminismo? Entendí que lo que más hay es ecofeminismo. Entonces mi pregunta o mi preocupación es, desde esta perspectiva, desde esta gran oportunidad que se abre en Chile, que es única en la historia,
¿cómo se logra ese diseño constitucional verdaderamente transgresor del sistema patriarcal? No solamente por el hecho de que haya mujeres, sino cuál va a ser el papel de las feministas, porque definitivamente van a tener un papel fundamental, y mi respeto para ellas porque se les va a poner bien duro el tema, los obstáculos y barreras que van a tener al frente a todas las mujeres, pero si son feministas ya sabemos que van a ser peor. Entonces mi pregunta es esa: ¿cuáles son las posibilidades verdaderas de que haya un cambio, pero sustantivo, en cuanto al diseño institucional en la Constitución, a partir de lo que se logró, pues de esa representación descriptiva? Gracias, Dayana, por tu pregunta, reflexión, ¿no? Así es que invitadas, no sé, Julieta, Catalina, Gracias Neida, a ustedes. Javiera. Ya, pues respóndala. Catalina. Vamos, Cata. Ya, me lanzo yo. A ver, yo creo que en cuanto al diseño constitucional propiamente tal, a lo menos así lo he planteado yo y lo hemos planteado varias feministas. Yo creo que es importante pensar en que la nueva constitución tiene que hacer frente a los obstáculos que enfrentamos las mujeres en la sociedad y que determinan esta situación de opresión, subordinación y exclusión en la que estamos. Eh, las formas en que vamos a hacerlo es a través de la incorporación de principios, el reconocimiento de derechos y la reconfiguración de los derechos que ya están consagrados desde una perspectiva de género, y por último, la incorporación en la parte orgánica de la Constitución de estos mandatos de integración paritaria y de mandatos de actuación específicos. Y eso no lo alcancé a abordar en mi exposición, pero por ejemplo, la Constitución de Argentina, la Constitución argentina en el artículo 75, cuando regula las competencias, las funciones del Poder Legislativo, establece que una de sus funciones, uno de sus deberes en el fondo es adoptar o promover la adopción de medidas afirmativas en favor de ciertos grupos históricamente desaventajados, incluidas las mujeres, niños y adolescentes, personas en situación de discapacidad. Es decir, le pone una función a un poder del Estado para avanzar hacia un determinado norte que es la igualdad sustantiva. Y en ese sentido, ¿qué creo yo que es clave? Y tú misma, Dayana, lo planteabas cuando hacías la pregunta, en el fondo. Una de las cuestiones en las que tenemos que avanzar es en desmantelar la división sexual del trabajo. Eso es clave. Y yo decía, bueno, ¿cuál es la forma? A través del establecimiento de principios, por ejemplo, un principio de corresponsabilidad social, o un modelo de Estado, y esto me gusta mucho porque fue producto de la deliberación en la Asamblea Feminista Plurinacional, la instauración de un Estado cuidador, ¿ya?, que ponga los cuidados al centro, y no solamente los cuidados desde la perspectiva del cuidado en términos de la reproducción de la vida social, sino que también de los cuidados hacia el medio ambiente, que es una visión mucho más holística y comprensiva, que es preciosa. Pero a lo menos este principio de corresponsabilidad social, si es que no queremos ser tan ambiciosos de avanzar hacia un Estado cuidador, de corresponsabilidad social que redistribuya el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado entre hombres, mujeres y el Estado. Eso también, aparte del establecimiento de principio, tiene que tener su correlato, y estoy dando solamente un ejemplo en lo que tiene que ver con la división sexual del trabajo. En el catálogo de derechos fundamentales, por ejemplo, establecer en el marco del derecho a la previsión social o del derecho al trabajo el reconocimiento del trabajo de cuidado y el trabajo doméstico no remunerado como trabajo productivo, la valorización económica y social de ese trabajo que esté vinculado, por ejemplo, en el caso de la seguridad social, a pensiones para las personas que desarrollan ese trabajo. Y finalmente, lo que decíamos, ¿cierto? Evidentemente la parte orgánica también tiene que tener este correlato, pero yo creo que eso es lo que tenemos que tener presente en el diseño constitucional para romper la lógica patriarcal, identificar los obstáculos que enfrentamos y a través de la incorporación de principios, derechos y de la redistribución del poder o la distribución del poder político en la parte orgánica, ir estableciendo mandatos de integración a actuación que vayan teniendo, ¿cierto?, a lo largo de toda la Constitución, de principio a fin, incorporación de mecanismos para hacer frente a los obstáculos que vivenciamos. Gracias, Catalina. Neida, Javiera, Julieta.
Bueno, yo No, estoy muy de acuerdo con lo que dijo. Ay, perdón, ¿a quién interrumpí? no, Julieta, que decía que la intervención de Catalina fue muy clara, además, yo creo. Además, en esta cosa más concreta, como abogada de, que es súper Claro, importante, poder. porque hay una reflexión súper líquida, que es importante también, pero esta cosa concreta de cómo incorporarlo también, en aspectos concretos en la nueva constitución, me parece que es sumamente importante. Entonces, eso era lo que iba a decir, pero, Julieta. No, y que cuando Diana hacía la pregunta, yo pensaba un poquito, digamos, obviamente sin la claridad de Catalina, porque es otra disciplina, pero esto de que la Constitución iba a dejar como los gérmenes, ¿no? Como el germen de, no sé si la nueva Constitución no va a desmantelar el patriarcado, ¿no? Pero tiene que dejar esas válvulas de escape para que con el tiempo, ¿no? El nuevo Estado tenga la obligación de porque como bien decía Diana, bueno, ahora somos parte, ¿no? Del contrato social, pero lo que hay que desmantelar es el contrato sexual, ¿no? El que nos deja en la esfera de la reproducción y deja a los hombres en la esfera de la producción. Entonces, me gustó cómo Catalina mostró como esas pequeñas bombas, ¿no? Pequeñas bombas que se pueden dejar en la Constitución para que quizás no exploten el día del plebiscito de salida, pero eventualmente vamos a tener sin dudas una sociedad mucho más igualitaria. Perdón por la metáfora bélica. Se entiende la Bueno, metáfora. Javiera. lo mío solo es, bueno, además de complementar un poco lo de Cata, que ya yo creo que tocó varios asuntos. Yo creo que acá lo importante en términos de estrategia política va a ser precisamente cómo las feministas tienen capacidad de diálogo y establecer sus propias agendas. Eso está comprobado en el mismo texto que hacía referencia a Catalina Lago sobre Georgina Weyland. Lo plantea que mientras más estrategia existe y más unificación dentro del movimiento feminista, es más fácil encontrar estas metas sociales. Entonces yo creo que, como referido a lo que planteaba Diana, en términos específicos de cómo se piensa esto. Yo lamentablemente no voy a poder participar tan de cerca, pero en general creo que el llamado es a establecer estas alianzas, a establecer diálogo político, a establecer estrategias comunes también entre ya la Asamblea Plurinacional y ya por ahí mandaron una propuesta con enfoque de género sobre reglamento de la nueva Constitución. Y creo que tener esto es como, qué horror lo que voy a ocupar, pero es como estos mínimos comunes y también respetar precisamente las diferencias entre las feministas. Yo creo que las feministas tienen cada una sus propias agendas, pero la idea del diálogo y la estrategia es fundamental. Yo creo que eso es clave y por otro lado, que eso también yo creo que me faltó tiempo porque solamente me dediqué al tema institucional. Yo creo que el tema del movimiento, el movimiento tiene que estar, el movimiento, yo espero que esté súper vigilante y esté muy atenta y me voy a quedar con esto que han dicho los comunistas muy fuertemente, que es como hay que rodear la convención. O sea, yo creo que la política es demasiado importante para dejársela a los políticos y sobre todo el proceso que estamos viviendo es demasiado importante para dejársela solo a esas 155 personas. O sea, yo creo que estamos frente a un desafío fundamental. Yo creo que además si lo analizamos en términos generales, Chile está sufriendo una crisis democrática muy importante y hay que tomarse con harta responsabilidad también el proceso en el que estamos. Estamos además viviendo un cambio sistémico, estamos observando cómo los partidos políticos se están diluyendo y probablemente pueden pasar dos cuestiones, una que tiene que ver con cómo son reemplazados por la independencia, sea un proceso más lento por nuevos actores políticos, eso también con todos los riesgos que eso conlleva, o sea, eso también es importante que la gente que está en la convención tiene que hacerse cargo de esto, ya que estamos entre colegas, varios de nosotros trabajamos en parte de temas institucionales, político-institucionales, el tema de los partidos, yo creo que va a ser fundamental, sobre todo cuál va a ser el rol, si necesitamos partidos y qué partidos necesitamos, cómo van a ser los roles intermediadores, que eso también va a ser parte de nuestras representantes feministas en ese espacio, que van a ser roles de intermediación entre la ciudadanía, en este caso movilizada también de las mujeres, y las metas constitucionales con perspectiva de género o precisamente con las metas feministas.
y también cómo se va a rearticular lo que plantean el institucional feminismo, que es el Gendering Institutions, o sea, cómo vamos a diseñar un Estado con perspectiva de género, que sea más allá de, no sé, ponerle estaba, por ejemplo. Eso en términos teóricos es cómo llenamos de contenido finalmente el Estado, las instituciones del Estado, y también de qué manera esto va permeando en este diseño la igualdad o la democracia paritaria como un objetivo normativo de la sociedad. Eso es como yo creo una agenda un poco más fuerte, como mirándola desde la perspectiva teórica, que es bien desafiante mirarlo eso como planteaba Dayana. Gracias, Javiera, por los elementos que aportas también. Wendy está levantando su manito, así es que te dejamos, Wendy. Ahí, ay, Escuchamos. ahí parece que me ven. Sí. Hola, mira, es que lo que pasa es que hablaron por un lado también de paridad, pero también me interesó mucho el tema de la alternancia. La alternancia es, bueno, me imagino que también son un mandato que se le da a los partidos políticos como para que haya esta secuencia como de varón, mujer, etcétera. Pero al ver esta crisis de los partidos políticos, un poco uno se empieza a cuestionar qué va a pasar con esto de la alternancia. O sea, y lo otro que me hizo como sentido también es, bueno, esto de la crisis de los partidos políticos, pienso que puede afectar mucho a los cambios a lo mejor que se puedan hacer. Y luego, la otra consulta era, ¿qué iba a pasar a lo mejor con las otras identidades sexuales? Porque si queremos un poco salir de este espectro binario, me entra como la duda que las otras identidades, ¿cómo se podrían como meter en esta inclusión? No sé, dejo como un poco las inquietudes ahí a la que puedan ayudarme con eso. Gracias. Gracias, Wendy. Nuestras invitadas. O sea, yo podría señalar en torno a lo que dice Wendy de los partidos políticos que, claro, es yo creo una preocupación. Mira, por un lado estamos en un momento de cambio, yo creo que coincido con Javiera en que es un momento de cambio, no me gusta tanto usar este término de líquido, ¿no? Pero que a veces como que se ajusta, pero que a mi juicio también es un momento de cambio que ha afectado a algunos partidos, estos que hemos llamado últimamente partidos tradicionales. Yo creo que también por un estilo de política al interno de los partidos muy elitistas y desconectadas de la sociedad. Yo creo que cuando uno dice la sorpresa de la Convención Constitucional, claro, hay sorpresa, hay cosas que no esperábamos, pero es consistente con el estallido social. O sea, lo que refleja la elección de la Convención Constitucional es consistente con lo que viene planteando la gente, con lo que se hizo en las asambleas territoriales, con el movimiento feminista, con las expectativas de cambio que uno lee también de las personas antes del estallido hasta el 2018. Yo creo que hay quizá una reflexión que es menos académica de mi parte, pero que es más, yo creo que se necesita una capacidad de escucha y de conexión real con las necesidades de las personas. Y en ese sentido coincido que los partidos políticos, yo todavía tiendo, quizá uno es más como formado en la escuela de la ciencia política, quizás más clásica, más institucionalista, pero yo creo que los partidos políticos son instituciones políticas importantes para el funcionamiento de la democracia. Pero son otros partidos los que necesitamos, un partido que hable y le haga sentido a la gente, un partido que sea inclusivo. Esto que vimos ayer, por ejemplo, cuando el presidente, no sé si fue ayer o antes, perdón, pero no, con estas agendas laborales, pero cuando el presidente Piñera anuncia, ¿no es cierto?, esta prioridad, ¿no es cierto?, poner en agenda el matrimonio igualitario, y luego salen los partidos de su coalición, actores de su coalición, diciendo que no sabían nada. Entonces, la gente no entiende nada. Es una forma de hacer política que tampoco es que deba seguir reglas y normas, pero entonces uno empieza a pasarse películas y cuál es la jugada y qué es lo que se quiere, es cambiar la agenda. Yo creo que es un escenario de confusión y de poca claridad que hace que uno piense que estos partidos tradicionales tienen o que readecuarse, cambiar, transformarse, ajustarse a la realidad, leer la realidad. En este caso, obvio, lo que hemos planteado aquí con mayor participación de las mujeres, porque la sociedad cambió, está más atomizada, tiene otras necesidades, ¿no es cierto?, tiene otra forma y tiene otro interés de querer hacer política. Yo creo que ahí, Wendy, tú cuando preguntas por los partidos, yo no tengo todas las respuestas, para ser honesta, no tengo claro cómo se hace eso, pero esta mañana participé en una actividad
de un proyecto, lo mandaba Julieta en el chat que tenemos, ¿no es cierto?, que hablaba sobre los procesos de consulta que ha hecho la Universidad de Chile y la Universidad Católica, y era súper interesante cuando tú conversas con las personas, ¿no es cierto?, la multiplicidad de necesidades, pero también las ganas que tiene la gente de hacerse parte de la política, ¿no es cierto?, y cuando se recogen y se construyen esas agendas, un buen proceso genera un buen resultado. Lo que tú planteas es mucho más conectado a la realidad, y ahí creo que no tengo fórmula. Los partidos están desconectados, pero uno tiende a pensar por sentido común y recogiendo un poco la experiencia y lo que te dice la experiencia de las constituyentes, que hay que afinar la capacidad de escucha, creo yo, de los partidos políticos, y hay que replantearse el funcionamiento de la política elitista. O sea, las personas queremos una política, una discusión que es mucho más horizontal y, por cierto, menos patriarcal en ese sentido, menos jerárquica, más dialogante. Y para cerrar, a mí me ha parecido muy interesante que algunos constituyentes y algunas constituyentes electos y electas han empezado a poner en la agenda cómo se hace, o sea, cómo se mantiene esa conexión, cómo se mantiene ese diálogo con la ciudadanía, y que eso no sea simplemente la transmisión en vivo de las sesiones de la Asamblea, de la Convención Constituyente. Han empezado a plantear, a propósito de esto que citó Catalina, cuáles son, pensando en esos diseños institucionales, una cosa lo que se hace en la Constitución, pero otra, cómo opera la política. Esto que decía Javiera, esto como de que miremos, ¿no es cierto?, la Convención Constituyente, la miremos, la controlemos, la fiscalicemos, participemos, nos apropiemos de ese proceso. Algunos han puesto qué cosas, qué mecanismos vamos a implementar para que mantengamos el diálogo con la ciudadanía y no simplemente nos vean por televisión en una sesión online. Yo creo que esas preguntas son preguntas súper pertinentes y son preguntas que la manera en que se resuelvan, aumentando la participación de las personas en esa discusión, van a permitir poder fluir, ¿no es cierto?, descomprimir la crisis que tenemos, y creo yo que en esa misma lógica deben avanzar los partidos que hay, o los nuevos partidos, o las nuevas formas de organización política, ¿no es cierto?, que tengamos en el corto y mediano plazo. No respondí completo, lo sé, pero no tengo todas las respuestas. Gracias, Neida. Javiera, Julieta, Catalina. Javiera. Quisiera como abrir los flancos para tomar esta apuesta después de lo que decía Neida. Yo creo que es importante mirar qué murió o qué está intentando morir con esto que pasó en la convención. Y después para seguir con el tema de la alternancia, porque la alternancia puede quedar igual nomás, ahí mismo, como diseño electoral. O sea, da lo mismo si van por partido, etcétera, sino que uno puede decir, bueno, las listas serán alternadas. Bueno, me voy a ordenar. Primero, la alternancia, los temas de diseño electoral. La alternancia, de hecho, fue tan efectiva que hayamos puesto a las mujeres encabezando las listas con la cebra, que de las 68 mujeres que no entraron por escaños reservados, sino que fueron a la elección general, 52 eran cabeza de lista. O sea, estamos hablando que de verdad les cayó por default. O sea, la hipótesis que manejábamos, que decía no, se va a hacer un shortcut porque ya si no saben el nombre, no sé, de la lista que más les gusta, le va a caer por default, le va a caer a la cabeza de lista un voto. Y en efecto les cayó y benefició a la gran mayoría de las mujeres. Entonces ahí es un check. Y yo creo que la alternancia no es solamente para listas abiertas, de hecho la alternancia funciona mejor para listas cerradas. Y esa va a ser otra discusión, y aquí lo voy a enlazar con el tema de los partidos porque creo también que es súper importante. Y yo creo que en un momento, a mí me decían que yo me encantan los partidos y trabajo partidos hace rato, pero la Julieta siempre me molestaba y me decía que era la paleontóloga de los partidos, era como, porque ya eran como nada, si no pasa nada. Y yo creo que es importante como darle un refresh a las miradas, porque como decía al principio, yo creo que una de las cuestiones que pasó en esta elección es que se están cayendo algunos paradigmas. Y acá me tomo lo que decía Neida, además del clasismo que hay en los partidos, porque los partidos son muy clasistas, de hecho está en la izquierda, de hecho hay racismo también adentro, y los partidos de izquierda en particular, o sea, no sé, yo podría contar un montón de experiencias horrorosas por ser negra y participar en un partido de izquierda como el PS, y que me lo decían en mi cara, así, bueno, morenita, y cuestiones, insultos súper clasistas dentro del Partido Socialista también que me tocó ver. Pero bueno, independientemente de eso, el tema de la misoginia y de yo diría la masculinidad hegemónica. Eso yo creo que también es un quiebre que se va a generar dentro del sistema político.
Porque si nosotros analizamos, hay harta literatura sobre esto que me ha tocado analizar, tanto Jutta Marx como otra profesora que voy a encontrar el nombre y se las voy a dar, pero es muy difícil, que han escrito sobre cómo la masculinidad hegemónica también va a influir en los procedimientos de toma de decisiones dentro de los partidos y los comportamientos también específicos de las personas. Entonces, ¿cuál es la respuesta que a mí me ha dado, no sé, Ingrid van Biesen, por ejemplo, que es una profesora de la Universidad de Leiden? Mirar los partidos como utilidades públicas. Ya, pero ahí tienes los grupos de izquierda que te van a decir, no, pero es que el Estado es un instrumento opresor y por lo tanto lo que tú vas a hacer es como seguir oprimiendo a las libertades de los partidos. Y es como, mira amigo, te están pasando plata, te vamos a pasar más plata, entonces tú me tienes que tener y cumplir con ciertos deberes de cómo tú abres esto, con deberes mínimos de democracia. ¿Es una discusión que vamos a tener que tener? No sé, quizás a lo mejor hay gente que diga, no, sabes que son cuestiones privadas, lo mismo. Entonces, si son cuestiones privadas, por lo menos para mí, y esto ya es un sesgo incluso ideológico, es que si son organizaciones privadas, yo no tengo por qué darles plata. El problema es que para mí es importante que la democracia se abra y hay que financiarla. ¿Vamos a financiarla o no la vamos a financiar? ¿O vamos a dejar, no sé, que se meta el narco o Ponce Lerú o quien sea a financiar a la gente? Entonces yo creo que son discusiones que vamos a tener, discusiones que van a venir ahora y que también están cambiando. Y esta tensión de los sistemas de partidos, esta tensión que estamos teniendo, también es sobre las prácticas antiguas, clasistas, racistas, misóginas, que existían dentro de la política clásica. Ahora, también decir que nadie muere en política. Entonces también es importante tener eso en consideración, porque podemos tener los partidos muy muertos y supongamos que los independientes lo hagan pésimo, van a llegar reloaded todos estos partidos y decir, miren, ven lo que pasó, que ustedes no sé qué. Entonces yo creo que por eso la responsabilidad es muy fuerte en esto. Yo no sé si los convencionalistas constituyentes tienen conciencia del nivel de responsabilidad que hay en este debate público. Y por último, respecto a lo que tú decías de los géneros fluidos o de estas diversidades también, yo creo que no quedaron, sobre todo el feminismo trans no quedó representado en la convención. Se lo escribió de manera muy brillante nuestra amiga Hilary Ginner en una columna del Observatorio de Género y Equidad, y me parece también, me genera ciertas preocupaciones. Pero yo creo que ahí vamos a tener que ver de qué manera generamos estos diseños institucionales, quizás no para ver hombres y mujeres, sino que de manera que veamos como la ciudadanía de una manera más blanda, más fluida también, nuestros usuarios dependiendo del contexto. Por eso a mí me parece muy interesante esta cosa de introducir, no sé si como herramienta política quizás también, pero sí para políticas públicas, la interseccionalidad. Yo creo que es importantísima, una herramienta fundamental para mirar el Estado desde esa perspectiva. Y yo creo que además no solamente el tema de la fluidez del género, sino que también de la clase, la clase, yo creo que está muy representada. Esta nueva convención además es una convención muy diversa, no es como cualquier otro de los organismos del Estado que estamos acostumbrados a ver con gente que su gran mayoría hombres, blancos, heterosexuales, de colegios privados, etcétera, etcétera. Esta convención es mucho más diversa y también los dispositivos étnicos, tenemos 17 personas provenientes de escaños reservados, pero además tenemos un montón de migrantes. En estos últimos años también han llegado muchos migrantes, entonces hay que pensar también un Estado desde esa perspectiva, que sea capaz de reconocer estas diversidades también, más allá del tema de los géneros, insisto, ocupando todas las intersecciones que se generan en estas decisiones. Eso. Gracias, Javiera. No sé si Catalina o Julieta quieren hacer algún comentario en relación a estos últimos contenidos. Bueno, yo creo que cubrieron muy bien Neida y Javiera el tema de los partidos. Yo creo que estoy de acuerdo con Neida, hay que pensar otros partidos, pero tiene que haber proyectos colectivos, ¿no? Organizaciones que se rijan además con los criterios que dijo Javiera, porque son organizaciones de utilidad pública. Y sobre el tema de, claro, la paridad es binaria, ¿no? Por definición. Y me acordé de una autora, que les dejo la idea, pero no sé si da para seguir empujando cosas raras, que habla de que realmente lo que necesitamos son cuotas para hombres heterosis, ¿no? Entonces necesitamos cuotas para hombres heterosis, un 30%.
Listo, tenemos un 30% de cuotas de hombres de masculinidad hegemónica, por llamarlo de alguna manera, y el 70% son, somos las demás diversidades. Pero bueno, fuera digamos, de lo difícil que es pensar algo así, me parece que es interesante empezar a ver también los límites, ¿no? Y cómo tenemos que moldear estas instituciones para precisamente que no se transformen en una limitación para la igualdad de género real. Por algo decimos la igualdad de género y no decimos la igualdad de sexo, ¿no? Porque creemos en una igualdad más allá del binarismo. Pero estoy totalmente de acuerdo con Wendy, que creo que esa es la próxima frontera, ¿no? Es lo que tenemos que pensar seriamente. Gracias, Julieta. Catalina. Sí, bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que dijeron, simplemente nada, seguir como reflexionando en la línea y yo lo planteé en mi exposición también, como este desafío que tenemos de cuestionar esta lógica binaria, porque a propósito de un mecanismo que ideamos para superar la exclusión de las mujeres, excluimos a otros grupos históricamente discriminados. Y subrepresentados políticamente. Entonces, bueno, ahí vamos a tener que ver cuál va a ser el mecanismo en definitiva, pero lo importante es al momento de diseñarlos, de establecer la normativa, las orientaciones, tener presente esa objeción. Y en cuanto a la alternancia, bueno, plantear que cuando yo me refería a alternancia, sobre todo respecto a los casos de los cargos unipersonales, obviamente no se refiere a la alternancia o al, ¿cómo le dicen ustedes? Cebra, hombre, mujer en la papeleta, sino que ver, bueno, alternancia en términos de si la autoridad actual es hombre, bueno, quizás solamente pueden competir mujeres. Yo lo que digo es, bueno, vamos reflexionando también en torno a eso. En torno a si desde una perspectiva de democracia paritaria es admisible plantear una limitación así al ejercicio de los derechos políticos, ¿no? Eso, bueno, y sí, no, y muy de acuerdo a lo que se plantea en torno a la reflexión a los partidos políticos. Yo, mientras hablaban y las escuchaba, pensaba, bueno, es muy curioso que las listas de candidatos a la constituyente que eran de independientes planteaban en general, y por lo menos fue mi percepción, muy mayoritariamente, un sistema parlamentario, un sistema de gobierno parlamentario, siendo que cuestionan los partidos políticos, y no se me ocurre un sistema de gobierno que se base más en la lógica de partidos que el sistema parlamentario. Entonces, eso me pareció curioso. Bueno, son cuestiones que vamos a tener que ir reflexionando en el proceso constituyente, ¿cierto? Por lo menos desde mi perspectiva, lo ideal sería avanzar en un sistema semipresidencial, ahí lo podemos discutir, pero parte de esa propuesta incluía también reformar severamente el sistema de partidos políticos que tenemos para dotarlos de mayor democracia interna, cierta transparencia, rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya da para otro conversatorio. Era solamente que quería hacer la reflexión. Gracias, Catalina. Bien, yo creo que vamos llegando al final de este espacio de conversación. La verdad es que probablemente quedan muchas interrogantes, desafíos, temáticas dando vueltas. Tal como decía Catalina, tomo esas palabras. Vamos a tener que seguir reflexionando y pensando y repensando quizás varios de los elementos que hemos discutido y que hemos puesto sobre la mesa durante esta tarde, respecto a las masculinidades hegemónicas, respecto a las diversidades, respecto a la participación de la sociedad civil, ¿no? Y de mantener ese vínculo con los movimientos, respecto a lo que nos decía Javiera de estar muy atentos y rodear este espacio de convención constituyente, pensando además en que estamos en un momento histórico tan particular donde la flexibilidad yo creo que debe ser un valor que nos acompañe para ir caminando y avanzando en este permanente movimiento en el que estamos, ¿no? Donde hay mucho cuestionamiento y donde lo que esperamos es ir avanzando a una sociedad mucho más democrática y mucho más equitativa para todos, todas y todes. Así es que de parte nuestra, la verdad, de la Universidad Central,
a nombre acá, me tomo las palabras, ¿cierto?, de Ciencias Políticas, que es la escuela que organizó este espacio. La verdad es que un agrado también ser participante de esta instancia como moderadora. Comunidad de género, también yo me quedo pensando, ¿no?, de las responsabilidades que tenemos los espacios de educación superior, ¿no?, los espacios académicos, ¿ah? Justamente también cruzando todas estas variables que mencionaban, ¿no?, de cómo abrir estas reflexiones a conectarnos con la realidad social, que básicamente los espacios de la universidad tienen que estar permanentemente conectados con nuestra realidad social, y ojalá ir un poco más allá, a la vanguardia, y ser ese farolito que permita también ir abriendo caminos, abriendo espacios. Pero como eso también permea nuestra propia institución, nuestras propias instituciones. Y ahí también tenemos tremendos desafíos. Así es que, estimadas, agradecerles, por supuesto, a cada una, de verdad, sus valiosísimas aportes, reflexiones. Agradecerle a toda nuestra gran audiencia que hemos tenido esta tarde, que nos ha acompañado firmemente hasta esta hora, un día jueves. Ya nos acercamos al fin de semana, y bueno, la verdad es que esperamos que esta sea la primera de varias conversaciones. Probablemente se están abriendo muchas otras nuevos espacios de discusión también. Así es que serán bienvenidas, por supuesto, a nuestra Universidad Central, y muchas gracias por este espacio. Gracias a todos y todas. Va a quedar a disposición también la grabación de este conversatorio, chiquillas, chiquillos y chiquilles. Vale, nos vemos en la próxima. Muchas gracias, un placer. Gracias a todos. Qué bueno verlas, chicas. Muchas gracias por la instancia. Gracias por la